Hola, buenas tardes a todos. Me imagino que ya todos me conocéis, pero mi nombre es Juan José Hueso, actualmente el coordinador en la Estación Experimental de Cajamar. Bienvenido de nuevo esta tarde. Es la última sesión de las tres que teníamos previstas y que habíamos organizado para difundir los resultados del proyecto Cultivo Sostenible de Papaya en Clima Subtropical Mediterráneo dentro del grupo operativo CARISMED. En esta ocasión vamos a hablar de las oportunidades que tiene la papaya para el mercado europeo. En primer lugar, pues sobre todo lo que está relacionado con el mercado y la comercialización de la papaya a nivel nacional y a nivel europeo. Y luego un aspecto también bastante importante para nosotros, que es que aprovechar la ventaja competitiva que nos confiere estar en Europa, ser los únicos principales productores de papaya en estas condiciones, lo que hace que podamos recoger un producto pues en su punto óptimo de madurez y de recolección para llegar al mercado pues con un fruto madurado en el árbol y con una calidad excepcional. Y para ello, pues muy importante pues saber cuál es el momento óptimo de recolección que le llegue al mercado en las mejores condiciones y aspectos relacionados con el manipulado y la post cosecha. Recordarles que durante la ponencia pues pueden realizar a través del chat pues, todas las cuestiones o preguntas que se puedan plantear y luego al final de las sesiones dejaremos un tiempo para responder a las preguntas que hayan ido surgiendo y también recordarles que lo que es la sesión se va a grabar y posteriormente a todos los inscritos pues se le hará llegar una vez que se haya editado esta grabación junto con las grabaciones de los webinars anteriores. Y bueno, sin más, quiero dar en principio dar la palabra a Armando Pérez, que es coordinador de frutas exóticas en ANECOP y que nos va a hablar del mercado y comercialización de la papaya. Cuando quiera, Armando. Vale, buenas tardes. Vale, pues empezaré. ¿Me oís, Juanjo? Sí, perfectamente. Perfecto, muy bien. Pues nada, yo empezaré con el estudio de mercado sobre la comercialización de la papaya en Europa. Haremos una introducción a la panorámica mundial. Pasaremos a analizar el mercado europeo. En tercera parte analizaremos el mercado español y para terminar pues pasaremos a las conclusiones. Lo que es la introducción a la panorámica mundial, pues vamos a empezar con una introducción comparando los principales frutas tropicales en cuanto a producción, como aparece a la izquierda, y en exportación. Pues el primer producto en cuanto a producción es el mango, que representa el 52%, el segundo es la piña con un 28% y el tercero la papaya con un 14%, que está por delante del aguacate, que solo es un 6%, a pesar de toda la fiebre que hay de consumo de aguacate. Y en cuanto a volúmenes de exportación, pues aquí la piña representa el 43%, el aguacate el 30%, estos dos productos con una clara vertiente exportadora, y el mango en tercer lugar con un 23% y la papaya con un 4%, con un componente de autoconsumo, como veremos más adelante. En cuanto a la producción mundial de papayas, pues vemos en la parte izquierda las diferentes zonas del mundo. Lo hemos separado en hemisferio norte y hemisferio sur y vemos que la evolución del total del mundo, pues desde el 2005 hasta el 2018, pues se ha incrementado, los datos son en miles de toneladas, de 7.420.000 toneladas, pues ha pasado a 11.948.000 toneladas, es decir, un incremento del 61%. Lo que son los últimos años, lo que es el hemisferio sur, pues representa un tercio de la producción mundial, el hemisferio norte son 2/3 de la producción mundial y el hemisferio sur ha crecido de una forma más modesta, con un 14% en los últimos años, del 2005 a 2018, y el hemisferio norte ha crecido 102%, lo que es la producción. Ha doblado lo que es su producción de casi 4 millones de toneladas en 2005 a 8 millones de toneladas en 2018. Y ese crecimiento ha sido liderado por Asia del Sur, en el que el 98% es papaya cultivada en India, que ha crecido 154%, que está muy por encima de otras zonas del mundo.
Y vemos en el 2017 que fue un año de sobreproducción donde se ha alcanzado el récord de producción mundial con 13 millones de toneladas. En cuanto a la exportación mundial de papaya, en la parte izquierda pues vemos el origen de la exportación mundial, la evolución de los años, del 2010 al 2019, que prácticamente representa una década, y se ve que el incremento ha sido del 36%. Vemos que los 2 últimos años parece bastante estable, se ha quedado en 355.000 toneladas. Esto de aquí está expresado en miles de toneladas. Y vemos que los 3 mayores exportadores son México en primer lugar, que tiene la primera posición con 160.000 toneladas en el 2019. Le sigue Guatemala de lejos y, por último, Brasil, que es la más conocida y está en tercer puesto. En 2019, pues vemos que México representa un 45% de la exportación mundial y Brasil un 12%. Y como comentario, pues ver que en el 2017, que era el año de sobreproducción de papayas, que se incrementó 1.300.000 toneladas, pues realmente las exportaciones se incrementaron algo, pero solamente 8.000. Es decir, el mercado parece ser que no fue suficiente para absorber ese exceso de papayas, ¿no? Vamos a ver el porcentaje de la exportación sobre la producción mundial de papayas. Hay 4 columnas. La primera están los diferentes países, la segunda la producción, la tercera la exportación y la cuarta, que es la más interesante, es el porcentaje que representa la exportación respecto a su producción. Los datos son del 2018, que son bastante recientes. El primer puesto lo ocupa la India, con una producción de 5.390.000 toneladas, que representa el 45% de la producción mundial de papayas. Y le siguen de lejos Brasil, México y República Dominicana, por encima de las 900.000 toneladas. Indonesia, pues aproximadamente con 800.000 toneladas. Y luego ya bajamos a Nigeria, 750.000 y luego ya va cayendo el volumen. En cuanto a exportación, como veíamos antes, pues México lidera la exportación. Luego está Guatemala en segundo lugar y en tercer lugar Brasil. Y el porcentaje que representan respecto a las exportaciones respecto a su producción, pues vemos que India, que es el primer productor del mundo, realmente solamente exporta el 0,17% de su producción. Es decir, que prácticamente todas las papayas que cultivan las consumen ellos mismos. Y parece una tendencia bastante general. En toda esta lista de productores, por la mayoría el valor está bastante cercano a cero. Por lo tanto, podríamos decir que la mayoría de los países productores de papaya tienen una componente de autoconsumo muy importante. La media del mundo es 2,97. Solamente Guatemala tiene una clara vocación exportadora, con el 70,1% de su producción destinada a la exportación. Luego ya caemos al 39%, Malasia, y muy de lejos del 16% México y el 4% Brasil. Por lo tanto, Brasil y México realmente exportan una cantidad muy pequeña de su producción y hacen una muy buena selección de la calidad. En cuanto a importación mundial de papayas, pues vemos el top 5 de destinos, que es Estados Unidos, Europa, El Salvador, Singapur y Canadá. Luego he puesto el total, incluyendo todo el resto de destinos. Y vemos que el incremento del 2010 al 2019 pues ha sido del 30%. Y en el 2017 vemos que a pesar de ser un año de sobreproducción, pues por ejemplo en Estados Unidos, que es el primer destino, hay un ligero retroceso. Fue el año que más importación se hizo este año, pero con algunos síntomas de debilidad en algún destino. Estados Unidos, por ejemplo, los 2 últimos años parece que se ha quedado estancado en 187.000 toneladas. Y las 5 últimas campañas de Europa, pues prácticamente está entre 55.000 y 60.000 toneladas. En el 2019, lo que es la papaya de Estados Unidos representa el 55% y la papaya de Europa el 17%. Ahora pasaremos a analizar el mercado europeo. El origen de las importaciones europeas, pues vemos en la parte izquierda los diferentes países, del 2010 al 2019. Vemos que la evolución es un incremento del 52%. Os recuerdo que a nivel mundial el incremento era del 30%.
30%. Por lo tanto, el crecimiento de las importaciones en Europa están creciendo por encima del resto del mundo. Y lo que es la tendencia en el 2017 fue el récord de importaciones. A nivel mundial se veía que iban decreciendo y, sin embargo, en Europa ese síntoma de recuperación bajan en 2018 y en 2019 vuelven a incrementar. Y Brasil vemos que mantiene su liderazgo todos los años. Luego de lejos están Ghana y Tailandia, que son más en la importación de papaya tipo Golden. Vemos que México aparece los 3 últimos años. Veremos si realmente se consolida. Porque, por ejemplo, Jamaica tuvo un posicionamiento unos años que llegó hasta 1.000 toneladas, pero ha ido desapareciendo de forma paulatina. Y el mismo caso con Costa Rica, que llegó a representar casi 600 toneladas en 2016, 2017 753 y también fue desapareciendo. En 2019 vemos que la papaya de Brasil representa el 66% y la de México 0,5%. A nivel mundial veíamos que la papaya de Brasil representaba el 12%, por lo tanto Brasil está especializada en el mercado europeo, y México, que representaba un 45% de la importación, pues representa solo 0,5% en Europa. Está más volcado al mercado de Estados Unidos. En cuanto al ritmo de importaciones mensuales de la Unión Europea, podemos en la columna de la izquierda los diferentes países y vemos la evolución de enero a diciembre. Vemos que la media de consumo son 4.878 toneladas por mes. Hay poca oscilación, más o menos de los valores máximos y mínimos hay una desviación aproximada del 10% máximo respecto a la media. Por lo tanto, podríamos decir que el consumo no es estacional y es bastante regular. También es interesante que los meses de marzo, abril y mayo son los meses que más importaciones hay en Europa. Es decir, coincide con los meses de mayor producción de la papaya española. Luego hay un ligero retroceso, lo que es junio, julio y agosto y septiembre, para luego un repunte en octubre, noviembre y diciembre, que es cuando volvemos a tener nosotros papaya, después del hueco del verano, que agosto, por ejemplo, es el mes que menos se importa papaya y justamente pues agosto y septiembre son los meses que nosotros prácticamente no tenemos. Y el mes de diciembre, pues vemos que es el mes récord en cuanto a importación. El consumo navideño, sobre todo, es el que más tira. Y luego, pues Brasil vemos que está constante todos los años. Ghana, por ejemplo, pues solo está de octubre a marzo. Y luego hay otros destinos como India, por ejemplo, que solo están en enero y febrero. Costa Rica solamente en abril y mayo. Realmente vemos que no terminan de consolidarse. Países de la Unión Europea importadores de papaya. Pues vemos en el lado izquierdo los diferentes destinos finales. Aquí vemos que en el 2014 hay un punto de inflexión. Pasamos de un total de 37.831 toneladas en 2013 a 47.000 toneladas en 2014, es decir, un incremento en un año de 10.000 toneladas importadas. Y al año siguiente, del 2014 al 2015, hay un incremento de 9.000 toneladas, que pasamos a las 56.000 toneladas. En el 2016 hay un ligero retroceso para llegar al récord en el 2017, que vuelve a bajar en 2018, pero parece que en el 2019 vuelve a repuntar. Y en cuanto a los destinos, pues vemos que lo lidera Alemania, seguido Portugal, España, luego Reino Unido y Países Bajos con aproximadamente 7.000 toneladas, de las cuales destacar el caso de Países Bajos, que vemos que en el año 2015 hasta el 2017 hizo un volumen enorme, incluso en algún año llegó a superar al de Alemania, y eso sobre todo es por la reexportación de papaya que hace dentro de la Unión Europea. No la consumen ellos toda. Y luego destacar el consumo de Italia y Francia, que son apenas 3.000 toneladas, que es un consumo muy bajo para la población tan grande que tienen. En cuanto al consumo per cápita, los datos más recientes que he encontrado son del 2014, pero nos van a ayudar más o menos a ver ciertas tendencias. Están ordenados por el volumen importado en ese año, el primero Países Bajos, como decía, por la reexportación. Tienen un consumo de 130 gramos por persona y año.
pasamos a 95 Alemania, que es la población más grande de Europa. Luego Portugal, que es el país más consumidor de papaya en Europa, que tiene 850 gramos por persona y año. Y pasamos a España, que es un caso peculiar porque dentro de la península consumen solo 90 gramos por persona y año, y en Canarias es la región de Europa que se consume más papaya, que son 3.500 gramos por persona y año. Y Reino Unido y Francia pues pasamos a 90 y 100 gramos respectivamente. Si lo comparamos a lo que son los datos de fruta de pepita en consumo per cápita y de cítrico, que son productos que están muchos meses en el lineal, como podría ser el caso de la papaya, y que no son estacionales, como podría ser la fruta de verano o la sandía, que se consumen más en el verano, pues vemos que de un consumo medio que podríamos decir que está entre los 90 y 100, como es el caso de Francia, Reino Unido, la España peninsular o Alemania, pues de 90 a 100, en el caso de la fruta de pepita estamos hablando de 640 gramos y el del cítrico de 980 gramos. Es decir, se consumen 10 veces más cítricos que papaya. Y, por ejemplo, la papaya pues tiene mucha más vitamina tiene mucha más vitamina que el cítrico. Características del consumo de papaya en la Unión Europea, pues vemos que el consumo ha aumentado, hay un deseo de experimentar nuevos sabores, luego cambios en la composición demográfica, más influencia de la inmigración, sobre todo asiática y de Latinoamérica. Hay una búsqueda para una alimentación más saludable, cada vez salen más artículos comentando las bondades del consumo de la papaya. Y un aumento de la oferta que permite mayor difusión. Cada vez más es más accesible la compra de la papaya. Antes solo se conseguía en Europa pues, en mercados tradicionales, especialistas o supermercados de alto de gama. Ahora mismo pues, prácticamente todos los supermercados tienen la papaya en su lineal, incluso en la mayoría de los discounts. Y el consumo está por desarrollar. Hay una posibilidad de educar al consumidor, que hay que verlo como una ventaja. Hay que buscar el sabor, superar los 10 grados Brix para que ese consumo se repita. Hay una preferencia de frutos en torno a los 800-1.500 gramos y un bajo consumo per cápita que hay que verlo como una ventaja. El consumo es elástico y no forma parte de la cesta básica de la compra, es una gran limitación, que lo sufrimos en el mes de marzo, por ejemplo, con la crisis del coronavirus, que se desplomaron las ventas al no ser un producto básico. Y, por último, la limitación de la vida comercial, que tiene poca rotación en tienda y hay que hacer una buena gestión de producto para ofrecer un producto de calidad. Pasamos a analizar el mercado español. Aquí he querido comparar lo que son las importaciones de las exportaciones. En la parte de arriba pues vemos las importaciones de los diferentes destinos. El total vemos que ha habido una evolución de 3.558 toneladas incrementada a 9.595, un incremento del 170%. Las importaciones han estado lideradas por Brasil todos los años, pero vemos que tiene un incremento superior de 183%, que está por encima del de la media, es decir, que consolida su liderazgo, va mejorando su posicionamiento. Y en el 2019, el 97,4% del total pues, de las papayas importadas de España son de origen Brasil y el 66% en el caso de Europa. Y si miramos en el resto del mundo, pues es el 12%. Por lo tanto, en España hablar de papaya prácticamente es asociarlo a la papaya brasileña. Y si vemos otros orígenes, Costa Rica pues tuvo intentos de penetración en el mercado español, pero sin éxito en el año 2016-2017. También lo intentó Ecuador en el año 2010. Y si vemos la evolución del 2010 al 2019, pues vemos que hay un incremento del 76%. En Europa ese incremento es del 52% y en el resto del mundo del 30%. Es decir, Europa crece más que el resto del mundo y España crece más que el resto de países de la Unión Europea. Y luego pues entramos a analizar las exportaciones, vemos una evolución, bueno, los diferentes países de destino, la evolución del 2005 al 2019 y vemos que habría como dos periodos, un periodo que va del 2005 al 2015. En este periodo pues se inician las exportaciones españolas pues, con las plantaciones que hay en Canarias. Llega a un tope en 2010
y a partir de ahí hay una saturación en el mercado, un desplome de precios y va disminuyendo gradualmente hasta el 2015 que toca fondo. Y vemos que en ese modelo de exportación, pues realmente los mercados objetivos eran sobre todo mercado nacional, que no aparece en esta tabla, al no considerarse exportación, y Portugal era uno de los destinos que sobre todo en 2010 y 2015 era el mayoritario, Italia y luego pues Inglaterra, sobre todo en el 2010 fue bastante representativo. En la segunda parte pues empieza en el 2015 los primeros cultivos en Almería y en la zona de Murcia posteriormente, y ahí es cuando inicia NECOP su proyecto de comercialización, y no es casualidad que a partir del 2015 empiezan a crecer de forma exponencial las exportaciones. Lo que son los destinos pues se vuelcan más en Alemania y Francia, que son los destinos mayoritarios. Se reducen lo que eran los destinos tradicionales de Portugal, Italia y Reino Unido. Se empieza con nuevos destinos como es Países Bajos, Suiza, Irlanda y Bélgica. Y lo que es el último año sigue incrementando de forma considerable la exportación y pasamos a retomar y a recuperar los países como Italia, Portugal y Reino Unido. Ahí realmente vemos que en el 2018 hay una caída de la exportación que se debe a la caída de la producción en Almería en ese periodo. Como conclusión, bueno, vemos que hay un incremento de 659% y vemos que a corto plazo pues puede haber un riesgo de que este incremento exponencial de, por ejemplo, el 2018 al 2019 se ha incrementado 1.100 toneladas. Pues si sigue siendo tan brusco este incremento, si no se hace de una forma ordenada, pues puede haber un desplome de precios, como los hubo en el 2015. Y a medio plazo, pues vemos que realmente lo que son las importaciones españolas son muy superiores a la fruta que exportamos, ¿no? Entonces, realmente cuando a medio plazo o largo encontremos unas variedades que nos den la calidad similar a la de Brasil, pues el margen de mejora es enorme. En cuanto al ritmo de importaciones españolas de papaya, en el año 2019 pues vemos la evolución de enero a diciembre, los diferentes destinos. Aquí se observan las mismas tendencias, de marzo a mayo lo más fuerte, de septiembre a noviembre también, y como diferencia se ve en el mes de diciembre que hay un desplome de las importaciones porque al haber cada vez más producto nacional, pues hay un efecto sustitución. Brasil lidera todos los meses las importaciones y el resto de destinos no terminan de consolidarse. Y tenemos una media de 799 toneladas por mes de consumo y con una variabilidad similar a la europea del 10%. Y para terminar, por las conclusiones, me he querido centrar en dos aspectos, el consumo y la competencia. En cuanto al consumo, pues vemos que se ha incrementado, pero que está lejos del consumo de otras zonas geográficas. El consumo per cápita es muy bajo, que hay que verlo como una ventaja y con un margen de crecimiento importante. Luego el consumo es constante y regular, por lo tanto vemos que hay una necesidad de promocionar la papaya si queremos superar ese techo que se ha visto que hay en el 2017, que parece que las importaciones hayan tocado techo. Y por otro lado, la competencia. Nuestro principal competidor es Brasil y ahí pues las diferentes zonas de España son complementarias, tanto Canarias como Murcia como Almería, y vemos que competimos en un segmento intermedio, ni la papaya de barco o de avión que viene de Brasil, sino un nicho intermedio. Y vendemos el concepto de proximidad. Hay una atomización de los productores españoles que puede ser una debilidad. Por un lado, por el efecto multiplicador que tiene la oferta, de mucha gente ofreciendo pequeñas producciones que dan la sensación de que hay más producto de que realmente hay disponible, y una debilidad en cuanto a la negociación. Hay poco poder de presión para que el supermercado liste nuestro origen. Y la fuerte estacionalidad de nuestro calendario, pues que realmente es una limitación importante, prácticamente en 3-4 meses tenemos que comercializar el grueso de nuestra papaya española.
Por lo tanto, esto ya es una opinión muy personal, veo una necesidad importante de concentrar a los productores españoles y sobre todo por 3 motivos. Hacer una venta ordenada para maximizar las liquidaciones de nuestros productores. En un segundo lugar, ofrecer una calidad uniforme y regular al consumidor y sobre todo porque hoy en día con Brasil no podemos competir en cuanto a calendario y tenemos calidad, todavía un largo camino que hacer, pero bueno, es el camino a seguir. Y para terminar, por la concentración para conseguir esa promoción que no se consigue realizar de forma individual y a lo mejor haciendo un colectivo pues es más fácil invertir en incrementar el consumo. Y por mi parte ya está terminado el estudio de mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Te has ajustado muy Sí, bien a los intento tiempos y ajustarme. muchísima información muy útil, la verdad. Hay muchos números que llaman la atención, como lo que has comentado del incremento del 52% de la importación en la Unión Europea en los últimos años, ¿no? Y que, bueno, pues siendo Brasil, que 2/3 de lo que entra en Europa es de Brasil. Y luego, pues bueno, también llama la atención que gracias al proyecto, a vuestro proyecto, pues se han duplicado prácticamente las exportaciones de papaya a Europa, y bueno, estamos hablando de 4.000 toneladas anuales, que es lo que consume normalmente Europa en un mes. Por lo tanto, creo que hay ahí bastante margen de maniobra. Y yo pongo también el ejemplo muchas veces del mango. El mango hace 10 o 15 años era desconocido totalmente en Europa para lo que se hacía en España, y un poco con esa calidad uniforme que se consiguió al encontrar una variedad que se adaptaba muy bien y con esa concentración de la oferta a la que te referías, pues el mango español se hizo hueco y hoy día pues tiene un hueco, ¿no? Y era un producto que no era nuevo, como la papaya, no era un producto que ya estaba llegando y se ha competido vía calidad. Y yo siempre ponemos un poco el ejemplo de que con la papaya, pues bueno, tenemos ahí un ejemplo a seguir y nos podemos también hacer un hueco. Y hay mucho trabajo por hacer, como ya se ha visto en los otros webinars, ¿no? En cuanto a variedades y en cuanto a manejo y demás, para intentar conseguir pues esa papaya española de calidad. Bueno, y para continuar, ahora Gloria Lobo, que es investigadora del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, nos va a hacer una breve exposición sobre lo que sería el manejo de post cosecha en papaya, los aspectos más generales del manejo de post cosecha en papaya. Cuando quiera, Gloria. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como ha dicho Juanjo, mi nombre es Gloria Lobo y trabajo en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Vamos a ver brevemente que cuando se recolecta la fruta va a seguir respirando, va a tener una transpiración, puesto que es un fruto que realmente tiene gran contenido en agua, y si no tiene unas condiciones externas adecuadas va a perder ese agua hacia el exterior y se puede deshidratar fácilmente. Al ser un fruto climatérico produce etileno, y ese etileno va a llevar a un envejecimiento posterior de la fruta va a madurar, y también en ese envejecimiento también se produce el desarrollo de enfermedades. Por tanto, es muy importante todas aquellas operaciones que han de realizarse desde el campo hasta que llega al consumidor la fruta, para que se eviten todo el tipo de deterioros. Luego veremos que hay muchos de estos deterioros que ocurren principalmente en el campo, pero que luego se manifiestan en la cosecha, que son los desórdenes fisiológicos. Pero bueno, en primer lugar lo que tendremos que hacer es una adecuada recolección. La recolección ha de realizarse por lo menos 2 o 3 veces en semana para no dejarnos atrás frutos que ya están excesivamente maduros y que su cosecha podría ser más complicada. Hay que desprender la fruta, cogiéndola desde la parte de abajo. También hay veces que se utilizan, cuando los frutos no están muy apelotonados, pues algún tipo de navaja, ¿no? Esa navaja debe desinfectarse cada cierto tiempo para no estar pasando enfermedades de unas plantas a otras. Hay que utilizar guantes, evitar caídas, evitar golpes. Hay que utilizar escaleras o plataformas cuando sea necesario, cuando ya las barrigas de las papayas están muy altas, se utilizan estos instrumentos. Al estar en el grado de madurez adecuado en función del mercado al que va destinada la fruta.
Hay que usar cajas que estén limpias, que estén protegidas por todos los lados, es decir, no solamente en la base, sino los 4 lados de la caja, e incluso a veces se ponen entre unas papayas y otras, que vas recolectando algunos plásticos para amortiguar el traqueteo a la salida del cultivo. Es necesario transportar las cajas al centro empaquetado lo antes posible y hay que evitar introducir en estas cajas aquellas papayas que ya vemos que tienen daños aparentes producidos por insectos, golpes de sol, etc. Una vez que llega la fruta al empaquetado, hay que eliminar la suciedad de la fruta. Bien, en algunos países utilizan un trapo humedecido en un higienizante, en otros, como por ejemplo en Conagricán, utilizan un tanque de lavado. Lo que se hace es que se trata la fruta con un fungicida autorizado. Hay muy pocos fungicidas que están autorizados hoy en día y casi siempre, o por lo menos aquí en España, se trata de recurrir a autorizaciones excepcionales de productos antifúngicos, ¿no? Hay que eliminar la humedad de la fruta antes de empaquetarla, mediante un túnel de aire. Es muy importante hacer una buena selección de la fruta en función del calibre, del grado de madurez y de la calidad que presenta. Hay que empacar en una sola capa, protegiendo los frutos con una manga, que ya puede ser papel o puede ser de espuma. Y también incluso en el fondo de las cajas en muchas ocasiones se colocan unas virutas de papel para amortiguar todos los golpes durante lo que es la cadena de comercialización. El extremo peduncular es el que se suele colocar hacia la parte baja de la caja. En la conservación pues, se utilizan temperaturas que rondan los 12, los 13 grados centígrados y una alta humedad relativa para evitar esa deshidratación del producto. Las temperaturas no pueden ser más bajas de 12, 13 grados porque si no se pueden producir daños por frío, aunque los daños por frío, como veremos luego, es una interacción de tiempo y temperatura. En el transporte pues, se suele realizar en contenedores o camiones refrigerados de 12-13 grados centígrados, 90-95%, y se está empezando a madurar artificialmente la papaya con 100 a 500 ppm de etileno durante 36 o 48 horas, siempre que la parte de la pulpa o el interior de la papaya haya llegado a los 18 grados centígrados. Ese es el aspecto de un pequeño ensayo que hemos hecho ahora con la FAS, que pertenece a Copaca, con un material que nos envió Metal Agrícola. Y bueno, se ve que la fruta que no tenía muy buena calidad, la que viene madurada con etileno, tardó un día menos en madurar que la fruta que no sufrió la cantidad de etileno, o sea, no fue expuesta al etileno, pero sí que se ve que quedan zonas como un poco más oscuras cuando se madura aplicando ese etileno. Como hemos dicho, hay una serie de desórdenes fisiológicos que son los que tenemos que saber reconocer en los empaquetados para evitar empaquetar esa fruta. Uno de estos casos, por ejemplo, es el chilling injury. El chilling injury es la fruta empieza con un pequeño moteado, que puede tener una coloración como marroncita, y luego hace que la fruta madure de una manera irregular, incluso que a la presión se une el dedo. Es muy importante tener en cuenta que estos daños por frío son acumulativos, es decir, es muy importante que no el frío, o tener en cuenta que el frío no solamente es por el frío a la que se somete la papaya dentro de una cámara, sino que también es el frío que haya sufrido durante el cultivo. Luego tenemos las famosas manchas fisiológicas. Esta mancha fisiológica pues, se debe a que se produce una ruptura de los lactíferos en la superficie, normalmente debido a grandes cambios o amplitudes térmicas grandes durante el día y la noche, y eso hace que el tipo de manchas pueda ser muy diferente según la variedad en la que hay variedades que también hay un factor genético, y entonces según la variedad también puede ser más o menos más o menos. Luego tenemos la pulpa blanca, que normalmente se debe a que el fruto sufre altas temperaturas en el cultivo. Exteriormente el fruto está bien, pero interiormente manifiesta este tipo de efecto, y se debe también a una baja intensidad lumínica o unos desequilibrios principalmente en el calcio, de grandes cantidades, cuando se aporta gran cantidad de nitrógeno, que impide que el mesocarpio acumule el calcio.
la pulpa se vuelve acuosa y muy blanda. Luego tenemos la pulpa translúcida, como se observa como una sobremadurez del fruto, aunque exteriormente la fruta se ve perfecta. Y también tenemos lo que se llama la pulpa dura, que son unas zonas donde la fruta parece que no ha acabado de madurar o tiene unos colores como amarronados, y eso se debe a que la fruta no se ha ido exponiendo durante el cultivo a bajas temperaturas, o sea, a incremento de temperaturas a lo largo del tiempo, sino que ha sufrido un calentón, como si dijéramos, de la fruta, y por tanto no ha sido capaz de crear o adquirir la termotolerancia. Luego tenemos las abrasiones en la piel. Esto ya realmente es una fisiopatía que se debe normalmente a que se crean zonas verdes. Estas zonas verdes es un poco complicado para el consumidor porque hay veces que no se da cuenta si la fruta ya está madura o no, porque sigue esperando a que esas zonas verdes cambien de color. Por lo tanto, es muy importante también formar al consumidor para que sepa cuándo la papaya está para consumir, no solamente un aspecto visual, sino también un tema de la dureza que pueda tener el fruto. En cuanto a enfermedades que se dan durante la cosecha, pues la más abundante y la más típica es la antragnosis, que son unas manchas al principio pequeñitas y redondeadas de color amarronado y que se van haciendo cada vez más grandes, donde aparecen determinadas fructificaciones fungosas, y la pulpa en esta zona pues es blanda y adquiere un sabor amargo. Esta antragnosis, normalmente el inóculo se encuentra en las hojas y en los pecíolos, y por tanto es muy importante evitar estas fuentes durante el cultivo. Luego otro hongo típico de la conservación es la Alternaria alternata, que son manchas de forma circular, oval, deprimidas. Luego además en esas pueden aparecer otra serie de patógenos, ¿no? Como Fusarium, etcétera. También tenemos el Rhizopus, que es bastante escandaloso porque aparece en la fruta cuando comienza a madurar, produce una lesión de tamaño variable, forma indefinida, que al principio es de color blanquecino, luego se convierte en un color oscuro, un color negruzco, y que puede llegar incluso a abarcar todo el fruto. Es por tanto importante poder llevar a cabo algunos ensayos para conseguir otra serie de tratamientos que sean alternativos a estos fungicidas que hoy en día no existen permitidos autorizados en la poscosecha de papaya. Este es un ensayo que hicimos lavando el agua la papaya con hipoclorito sódico, la dejábamos secar y después le creábamos unas lesiones donde inoculábamos unas esporas de Fusarium, Gliocladium, Labiosis y Rhizopus. Utilizamos distintas variedades para ver si había algunas variedades que fueran más o menos sensibles a la inoculación de estos hongos. Los tratamientos pues, que se llevaron a cabo fue con imazalil, con tiabendazol, con mancozeb, con cicloruro de cobre, y luego otras series de productos más naturales, como son los aceites esenciales de tomillo rojo, aceite de canela y el extracto de semillas de cítricos. En este caso se vio que se simuló, como expliqué inicialmente, una cadena comercial, donde se tiene durante 6 días a 12 grados centígrados y 90% de humedad relativa, y luego se deja 2 días a temperatura de 8 grados y luego se deja 4 días como si fuera la puesta en venta. En la simulación del transporte, es decir, el aspecto que tendría la fruta cuando llegara una vez transportada, el más efectivo fue el oxicloruro de cobre, y la variedad Maradol fue la más resistente. En el caso de ya puesta en la venta, es decir, cuando ya la fruta llegó al punto de consumo, el oxicloruro de cobre fue el más efectivo y el Maradol el más resistente. Sin embargo, en ese ensayo vimos que al introducir Rhizopus enmascaraba mucho porque se desarrollaba de una manera muy abrupta, y entonces decidimos hacer inoculaciones solamente con Fusarium. Probamos otra serie de productos, que son los que están listados ahí, y lo que se observó fue que realmente el imazalil, el tiabendazol y el tercero que era, que no lo veo porque es chiquitito, el metiltiofanato, resultaron ser los más efectivos
cultivos. ¿Sobre qué variedad? Pues realmente las variedades de Red Lady y la variedad Maradol fueron más resistentes a la inoculación que las otras variedades. Por lo tanto, como conclusiones de estos dos ensayos sobre el tema de utilización de ese tipo de productos, tenemos el imazal y el bendazol y el isocloruro de cobre, así como el tiltiofanato fueron los tratamientos más efectivos y las que resultaron más resistentes a la inoculación fueron Maradol y Red Lady. También se hizo una curva de disipación del tiabendazol y realmente durante todo lo que es la cadena comercial se cumplían los límites del LMR. Como conclusiones de esta parte del webinar, pues podemos decir que es muy vital realizar unas buenas prácticas durante el cultivo, la recolección, el empaquetado, el transporte y la puesta en venta, así como la aplicación de etileno en papayas recolectadas al 25% de color amarillo anaranjado de la piel. Acelera ligeramente, pero no mucho, la maduración de los frutos, por lo tanto sería adecuado colectar a lo mejor cuando se ve la primera estría, es decir, con un 10 o un 5%, y que de esa manera se pudiera disparar lo que es la producción de etileno. Con un 25% parece que es que ya está muy inducida la maduración. Y luego, que al no existir ninguna materia activa autorizada para la aplicación en cosecha, salvo las autorizaciones excepcionales de tiabendazol, es preciso seguir evaluando combinación incluso de tratamientos para aumentar la eficacia de los productos naturales. Y como colofón, me gustaría poner esta foto que la sacamos ayer o antes de ayer en una gran superficie, para decir que todo lo que hacemos y luego resulta que cuando se va a comercializar, se comercializa de esta manera, donde no hay una buena selección, porque aquí estamos viendo fruta con cara de gato, estamos viendo fruta pelotonada, fruta con distintos madurez, etcétera, pues no vamos a tener un buen futuro para este producto. Gracias. Muchas gracias, Gloria. La verdad que se ha notado que ha ido bastante rápido también para ajustarte al tiempo que tenías disponible. Está bastante, yo creo que ha quedado bastante claro la importancia que tiene el manejo de post cosecha para llegar al mercado en buen estado, en buenas condiciones. Y sobre todo lo que vamos a comentar ahora en el siguiente punto, que lo va a comentar tú junto con Virginia Pinillo. Virginia Pinillo es profesora en la Universidad de Almería. Va a estar relacionado pues, con los ensayos que hemos llevado a cabo dentro del grupo operativo CARISMES, ¿no? Con las variedades que hemos estado estudiando y viendo pues, cuál es el punto óptimo de recolección según las condiciones y cómo ha sido la evolución de post cosecha de estas variedades, y lo que sería ya un poco cerrar el círculo con respecto a lo que en webinar antes hemos comentado en cuanto a rendimiento, en cuanto a productividad, en cuanto a la evolución de los sólidos solubles totales, y ahora vamos a ver un poco pues cómo esa fruta se comporta de cara a la post cosecha y cómo llegaría al mercado, ¿no? Y bueno, Virginia, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, empiezo yo, sigo yo. Vale, continúa. Sí, la primera parte luego a Virginia y luego termino yo. Sí. Me había engañado entonces, pero bueno, no importa. No, empiezo yo. Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar un poquito sobre las recomendaciones para la recolección de papaya. Vamos a estudiar 4 estados de madurez. Y lo primero, comentar que el proyecto CARISMES pretende promover el cultivo de papaya en España como una alternativa económicamente viable y sostenible. Para que un cultivo sea sostenible, tiene que ser viable desde el punto de vista económico, y también es muy importante que cubra aquellas demandas que tiene el consumidor. Es decir, el consumidor está buscando cada vez más productos que sean más amigables que el cultivo sea muy amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, es importante ir entrelazando todo esto, que tengan pocos residuos, que haya poco de estrío, etcétera. Entonces, los objetivos fue evaluar la calidad y el comportamiento post cosechas de las variedades objetos de estudio, las que se habían cultivado en varias zonas de la península y Canarias, y evaluar el punto de recolección óptimo de la fruta para evitar el deterioro durante la post cosecha. Teniendo en cuenta que Canarias necesita prácticamente 2 días entre lo que se empaqueta la fruta, se lleva al
al barco, sale del barco, etcétera, decidimos hacer una cadena comercial con los siguientes tiempos. Se recolectaba la fruta en el invernadero, se llevaba transporte terrestre y transporte por barco hasta el lugar de destino, hasta el instituto de investigación, se descargaba la fruta, se lavaba con agua clorada, a continuación se dejaba secar la fruta antes de introducirla en una cámara en la cual simulábamos las condiciones de transporte, que eran 12 grados, 90% humedad relativa. A continuación se pasaban esas cajas a otra cámara donde la temperatura era ya de 20 grados y 70% humedad relativa, hasta que llegaba la fruta a punto de consumo. Seleccionaron 19 frutos hermafroditas de cada cultivar, recolectados en Gran Canaria con Agrican y Metal Agrícola. Los resultados de Metal Agrícola todavía no se pueden presentar porque estamos todavía analizando fruta en el laboratorio, y también en Almería, era fruta procedente de Cajamar y de Anecop. Las variedades fueron Intensa, Juve, Caballero y Sweet Sense, y también se introdujo otra de Conagrican, que son de Sweet Mary. La recolección se realizó cuando la piel tenía un 25%, o un 50%, un 75%, un 100% de color amarillo anaranjado, y se hizo el análisis en el punto de recolección, o sea, en el momento que se recolectó la fruta, para simular el trote, y luego en el punto de consumo, cuando la fruta llegaba al punto de consumo. Se hizo una caracterización morfológica de la fruta, se midió el perímetro longitudinal, el perímetro ecuatorial, el peso, el grosor de la pulpa, el porcentaje de semillas, y también se hizo distintos parámetros de calidad. De cada caja seleccionábamos 3 frutos y entonces analizamos los sólidos solubles totales o grados Brix, el color de la piel y el color de la pulpa, la dureza de la piel y también la firmeza de la pulpa. También analizamos vitamina C para saber qué compuestos bioactivos. También se hizo capacidad antioxidante y fenoles, pero todavía no se pueden presentar esos datos porque están analizándose. Se hizo también en Gran Canaria, de Conagrican, se hizo un análisis organoléptico de aceptabilidad preferencia, uno descriptivo y otro de grado de satisfacción. Es decir, si los consumidores comprarían o no comprarían el producto. Y ahora pasa Virginia a comentarles la siguiente parte. Bueno, buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Yo voy a pasar, como ha dicho Gloria, a presentar los principales resultados de este ensayo del cual ha explicado el material y método. Vamos a presentar, se han hecho muchas medidas, vamos a presentar solo parte de los resultados porque son muy extensos y estamos además, justo acabamos de terminar de la toma de los datos. Bueno, quería empezar porque una de las medidas que se hicieron fueron se determinaron diferentes parámetros morfológicos de los que ya en los webinars anteriores, de las 2 semanas anteriores, se habló algo, ¿no?, de los ensayos de variedades. Aquí destacar simplemente que las variedades más grandes, tanto en peso como en perímetro, fueron Intensa y Sweet Sense en las 3 localidades, quedando las más pequeñas, tanto en peso también como en perímetro, Juve y Caballero. Caballero fue en las 3 zonas la variedad de fruto más pequeño. En Canarias también se introduce en el ensayo una quinta variedad, que es Sweet Mary, que quedaría en un lugar intermedio entre Intensa y Sweet Sense y Caballero y Juve. Bueno, aquí es de esta figura destacar también la diferencia que ha habido, que hemos encontrado con los frutos entre Canarias y los recogidos en la península. Estos frutos se han recogido prácticamente todos entre junio y 1 de julio, y destaca que los frutos de Conagrican fueron bastante más pequeños que los frutos de Cajamar y de Anecop. En ningún caso llegaron al kilo de peso, el peso medio, como se puede observar en la figura.
Bien, otro de los parámetros que hemos evaluado es el tiempo que tarda la fruta en función del estado de recolección de maduración en el que se han recogido en alcanzar el punto de madurez. Como es lógico, cuanto más avanzado fue el estado de maduración en el que se recogió, menos tiempo ha tardado en alcanzar el punto de consumo. En general, los frutos recogidos en 75% tardaron del orden de 8 o 10 días en alcanzar la maduración. En realidad, de 1 a 3 días después de que son sacados de la simulación del transporte, que son sacados de la cámara de 12 grados. En el caso de los frutos recogidos, 50% de color amarillo, este periodo se extiende hasta a los 13-14 días y en el caso de frutos recogidos al 25% se extiende ya de 14 a 17 días. De destacar, por ejemplo, que en Conagricán, que los frutos de Conagricán recogidos al 25% pues se mantuvieron, o sea, tardaron un poco más en alcanzar la madurez. Esto indica o podemos ver que cuanto antes recogemos, cuanto menos maduro recogemos frutos, más tarda o mayor es el tiempo que tenemos para la post cosecha. Sin embargo, hay que destacar que, por ejemplo, y más especialmente en estos frutos recogidos en el 25% de color, el porcentaje de frutos enfermos que nos encontramos de entre todos los frutos que llegaron a consumo, pues fue bastante elevado. En Canarias vemos que sobrepasó el 70% en todas las variedades. Y luego ya hubo, de los otros estados de maduración, hubo variación, pero destacaron por negativamente las variedades Suisen, Intesa y Juve, porque tuvieron una gran incidencia de frutos enfermos, de los frutos que se mantienen hasta el punto de consumo. La incidencia de frutos enfermos fue menor en la fruta de Almería, de las dos localizaciones, pero fue también, en el caso de Anekop, ligeramente mayor y Caballero. Otro aspecto que hemos estudiado para ver la influencia que puede tener también el estado de maduración en la recolección es sobre la incidencia de la aparición de semillas blancas. Esto es un problema que se lleva detectando desde hace un tiempo, especialmente en la zona de Almería, de la península, que hay frutos que están maduros, maduros de la piel, maduros de la pulpa, pero presentan la semilla aún blanca o no totalmente negra, y esto puede ser un inconveniente para su comercialización. Entonces, dentro de este ensayo anotamos, evaluamos u observamos la aparición de estas semillas blancas. Y en Canarias no se observó este problema, pero lo que sí se ve aquí tanto en Cajamar como en Anekop es que en las papayas, en los frutos recogidos al 25% de color, en todas las variedades aparecen frutos con semilla blanca. En unas variedades más que en otras, en torno al 25-66% de las que se recogían presentaban esta semilla blanca. Esto fue más acusado en la finca Anekop que en Cajamar. Y una de las variedades con menor incidencia pues fue Caballero, que en todo caso presentaba semillas grisáceas o entre medias de blanca y negra. Aunque aparecen estas semillas, lo que sí se ha visto es que al alcanzar el punto de consumo, todos los frutos que habían sido recogidos al 25% presentaban ya semillas negras, totalmente negra, o al menos un color marrón más o menos oscuro, como podemos ver aquí en la foto de la derecha. Estas son de la misma edad, 25% Juve en cosecha, y esto fue en el punto de consumo. Vemos que aquí frutos recogidos al 25% pues tenían distintas incidencias, al 50%. Lo que suele ocurrir también es que aparecen una mezcla de semillas negras con otras que están cambiando de color, y en el 75% normalmente ya la mayor parte de los frutos
presentan las semillas totalmente negras o marrones. En todos los frutos que se recogieron al 100% de color presentaban semillas negras. Es decir, que el recoger al 25% puede agravar esta aparición de semillas blancas, pero parece que llegado al consumo ya tendrían la semilla totalmente negra. Bien, en cuanto a los parámetros que hemos medido, solo vamos a presentar algunos de ellos y no todos hemos hecho determinaciones tanto en cosecha, a la salida del transporte y en el punto de consumo, pero por tiempo y espacio pues solo voy a presentar los datos, voy a enfrentar los datos de los parámetros en cosecha y en el punto de consumo. Bien, ahí vemos el primer parámetro que vemos es el color de la piel, representado por el parámetro UE, que es el que mejor representa el cambio de color del verde al naranja. Y lo que podemos observar, como es lógico también, puesto que este ha sido el criterio para separar los estados de maduración, es que hay una diferencia en el color de la piel en función del estado de recolección. Como vemos, va disminuyendo el ángulo UE desde los frutos más verdes hasta con total color amarillo, en 100%. Esto ocurre, vemos que además presentaron valores muy similares en tanto todas las variedades, o sea, en función del estado de recolección, todas las variedades, tanto en Anecop como en Cajamar. Lo mismo ocurre también en Conagricán. Vemos la disminución del ángulo UE conforme aumenta el estado de maduración, pero aquí lo que podemos observar es que la variación es ligeramente menor entre estados. Y comparándolos con los frutos de Almería, vemos que el color es ligeramente más amarillo que los recogidos en Almería, puesto que tienen unos valores inferiores. En la parte inferior de la imagen vemos en el punto de consumo que ya la diferencia entre los estados de maduración es muy, muy débil, ya todos los frutos han tomado prácticamente el mismo color. Y ocurre al igual en todas las localizaciones y con todas las variedades. También evaluamos el color, el mismo parámetro H, V, pero en el color de la pulpa. En este caso hay diferencias también entre estados de maduración, especialmente se nota la diferencia en los frutos recolectados al 25% con respecto al resto de estados de maduración, porque es en los que permanece todavía, en los que todavía la pulpa no está tan anaranjada. Si comparamos los valores de este V de la piel y de la pulpa, vemos que la pulpa igual está más naranja que, o sea, en el interior que el color de la piel. De nuevo, comparando con Agricán, la parte de Canarias con Almería, observamos que los valores del color de la pulpa son ligeramente inferiores, eso quiere decir que eso es algo más anaranjada. Cuando llegamos al punto de consumo, los valores se igualan aún más y se pierden las diferencias que habían entre los distintos estados de maduración. Decir aquí que, bueno, aunque no presento los datos, en el punto de la salida del transporte, pues prácticamente mantienen, hay una cierta reducción, hay un cierto cambio de color, pero mantienen un color muy parecido al que tenían cuando entraron en esa conservación. En cuanto a otro de los parámetros que hemos medido es tanto la dureza de la piel como luego la firmeza de la pulpa. Comentar aquí que los datos de Almería no son directamente comparables con los de Canarias, con los de Conagricán, puesto que se emplea un aparato distinto y como se ve en la imagen, los grados en los que se mide la dureza es diferente. Pero sí que podemos ver cómo varía la dureza en función del estado de recolección, de maduración en recolección dentro de cada una de las variedades.
lo que vemos que hay se observa gran diferencia entre los frutos recolectados en 25 y 50% con los frutos recolectados al 100% y en algunos casos al 75%. Hay variación, pero más o menos los valores fueron bastante constantes tanto en la Fundación en Cajamar como en ANECOP. Y a resaltar pues en Canarias que la variación entre estados parece ser algo menor que la que hemos observado entre los estados de maduración en Almería. Cuando la fruta evoluciona y pasa y llega al punto de consumo, ya de nuevo las diferencias entre los estados de maduración en todas las variedades pues se reducen e incluso pues ya parece que aquí en la finca, en la fruta procedente de ANECOP, son los frutos recogidos al 25% los que presentaban una dureza algo inferior. Aunque aquí ya la variación de datos es mayor. Similar a la reducción en la dureza de la piel, también observamos una diferencia en la firmeza de la pulpa que se mide en cosecha entre estados de maduración. Pero fundamentalmente la influencia del estado de maduración la diferencia que se ve entre estados de maduración es el 25, cuando la fruta se recoge al 25% respecto a la que se recoge al 100% y al 75%. Vemos que la fruta recogida al 50% queda en una situación intermedia entre esos dos estados. Aquí en la Fundación Cajamar los resultados son similares, aunque aquí parece que la fruta del 50 y el 25% presentan valores de firmeza de la pulpa en cosecha, en recolección más similares. Sin embargo, si nos vamos a Canarias, que tampoco podemos comparar exactamente los valores, puesto que se midieron de nuevo también con aparatos diferentes, observamos valores de firmeza superiores en los frutos recogidos con un estado de maduración menos avanzado frente a los más avanzados. Se observa ahí una gran diferencia, ¿no? Hay unos valores mucho más inferiores, más bajos de firmeza aquí en Almería que en Canarias, pero puedo asegurar que estos frutos estaban realmente firmes, tanto los recogidos al 50 como al 25% en este momento. Si observamos qué ocurre en el punto de consumo, pues vemos que se reduce considerablemente la firmeza de la pulpa, uno de los valores que más desciende durante la conservación y hasta alcanzar el consumo. Y en el punto de consumo las diferencias ya entre estados pues se hacen mínimas. Por último, voy a presentar los datos recogidos de sólidos solubles totales, que es uno de los parámetros que más va a influir en la calidad de la papaya, en consumo, y que es una de nuestras mayores preocupaciones. Bueno, como vemos en la figura, aquí hay una variación dependiendo de las variedades y dependiendo de las localizaciones en la influencia del estado de maduración sobre este parámetro. Como vemos, por ejemplo, en ANECOP, no hubo en ninguna de las variedades, ni en cosecha ni en el punto de consumo, no se observaron diferencias significativas entre el contenido en sólidos solubles entre los distintos estados de maduración. Aunque sí que hay una tendencia, y lo que sí se puede observar, que en regla general siempre en los frutos recogidos al 25% de color, el contenido en sólidos solubles fue más bajo que en el resto de estado de maduración, entre los que ya hubo una diferencia la diferencia fue muy escasa. Esto es así pues tanto también en Cajamar como en Conagricán, aunque vemos que en algunos casos
si este menor contenido en sólidos solubles de los frutos recogidos al 25% sí se hace estadísticamente significativo, como es el caso de en las variedades Suisen y Juve en Cajamar. Sin embargo, las diferencias que aparecen en Conagricán pues ya aparecen a veces diferencias estadísticamente significativas, pero no son muy lógicas en el sentido de que cuando aparecen valores más bajos, están relacionados con estados de maduración más avanzados. Aquí sí que hay que destacar los bajos valores que ya los vimos en los webinars anteriores, los bajos valores de sólidos solubles que presentan la fruta aquí en Almería frente a la que se recolectó en Canarias y especialmente a la que se recogió en la finca Huala-Necop. Aquí vemos tanto para las variedades Suisen, Juve e Intensa que la media en consumo fue aproximadamente o fue alrededor de 8 grados Brie. Únicamente con la variedad Caballero conseguimos, y en los frutos recogidos a partir del 50%, valores de medio de grados Brie por encima de 9, entre 9 y 10. En Cajamar, los valores de sólidos solubles fueron mejores que en la finca Necop. Aquí en gran parte de las variedades y sobre todo a partir del 50% de maduración, pues se acercaron, fue aproximadamente 10. En Canarias, si lo comparamos con Canarias, pues casi todas las variedades superaron este valor y alcanzaron 11, algunas hasta 11, 11,5 grados Brie. Es decir, en Canarias, en la fruta procedente de Conagricán, independientemente del estado de maduración en el que se recogió, toda la fruta presentó valores superiores a 10 grados. Esto que he comentado todo es en cosecha. Si vemos en punto de consumo, pues la situación no varía mucho. La diferencia entre estado de maduración dentro de una misma variedad no cambia, es muy similar, puesto que ya sabemos que y además no aumenta, quería decir. Es decir, incluso encontramos valores más bajos en esta fruta que en la que se analizó en cosecha. Se sabe, o ya he sabido que en la papaya el contenido en sólidos solubles no se incrementa una vez recolectado. Bueno, con esto voy a acabar yo. Los siguientes resultados los va a presentar Gloria, puesto que son resultados ya que se obtuvieron únicamente en Canarias. Gracias. Gracias, Virginia. Bueno, pues comentar qué estamos haciendo en la parte de compuestos bioactivos para saber si hay algunas variedades que tienen más capacidad funcional que otras. Y en este caso, pues los datos que presento son solamente los de vitamina C. Entonces, bueno, pues en el momento de cosecha, vemos que tienen mayor contenido en vitamina C los frutos que ya están prácticamente maduros, aquellos que se recolectaron en un 75% de color de la piel anaranjado, amarillo o un 100%. Y una vez que llegan a punto de consumo, sí que vemos que ya se va, en el caso según la variedad, podemos ver que hay incluso variedades que todavía mantienen bajo contenido en vitamina C, incluso habiendo llegado al punto de consumo. Luego esas variedades, como pueden ser Intensa, Caballero, Sweet Mary, son variedades que si se recolectan en un 25% de color no acaban de conseguir la vitamina C que se consigue cuando la recolectas en un punto de madurez un poco más avanzado. Ahora vamos a explicar un poquito la parte de la cata. Intentamos hacer una cata con alrededor de 9, 10 o 12 catadores, dependiendo del momento en el que la fruta llegaba ya a punto de consumo. Aquí podemos ver los parámetros que se evaluaron en una escala de aceptabilidad preferencia del 1 al 10, donde vemos pues el color, el aspecto externo, el tamaño o bien el aspecto general de la fruta, como lo iban evaluando los distintos catadores.
y vemos que hay dos colores, que son el color verde y el color rojo, que se dejan entrever en algún momento de manera más interna, no excesivamente, no son los que fueran evaluados muy negativamente, pero sí son dos variedades, Caballero y Juve, que de alguna manera no fueron tan valoradas, tan bien valoradas como las otras. Seguramente si se aplica el estudio estadístico, en muchos de estos parámetros no habría diferencias significativas. Eso es lo que tenemos que estudiar con más detenimiento. En esta otra diapositiva podemos ver realmente se ve que yo he tratado de poner en color el porcentaje de consumidores o catadores, que está por encima del 70% o el 65%, donde de alguna manera clara dicen cuál es el color de la piel o el color de la pulpa, el olor o el sabor. Pero sí que vemos que según el estado de madurez, pues hay veces que pueden ir de un naranja pálido en la intensa, pero cuando el estado de madurez en el que se recolecta la fruta es del 25%, ya hay como que no tienen muy claro, seguramente porque no acaba de cambiar completamente el color de la piel de la fruta y por tanto ya empiezan a dudar entre si es un naranja intenso o un naranja pálido. Así, de manera general, podemos decir que los catadores hablaban en intensa el color de la piel era naranja pálido, con una pulpa entre la del 25-50%, el color de la pulpa lo definían como naranja, y el 75% intensa y el 75-100% naranja, el olor agradable y normal, el sabor muy dulce o dulce. En cuanto a Juve, hablaban de el color de la piel era naranja, el color de la pulpa entre naranja y naranja amarillento, el olor normal y la percibían como dulce o poco dulce. En cuanto a Caballero, pues hablaban de que la fruta tenía un color naranja intenso, sobre todo en el 50%, luego hablaban ya el resto de naranja pálido, color de la pulpa naranja, el olor normal y que la fruta era dulce o poco dulce. Mientras que en Sweet Mary hablaban de naranja intenso o pálido, el color interno de la pulpa naranja rojiza, con un olor agradable y normal y un sabor dulce. Por último, con Sweet Mary hablaban de naranja pálido, salvo la del 100%, el color de la pulpa era naranja rojiza, salvo las que se recolectaron un 25% de color, un olor al agradable normal y, bueno, la sensación en boca era de muy dulce a dulce. En cuanto a qué porcentaje de personas o de comprarían ese producto, pues tenemos que estar claro que hay variedades como pueden ser la Juve, que está ligeramente peor valorada, pero en general, si nos fijamos, si ponemos una línea alrededor del 70% que compraría la fruta, pues prácticamente hay bastantes catadores que no les influye tanto el momento en el que se recolectó la fruta. Hizo también un ensayo con fruta de Conagricán del mes de noviembre, pero esta fruta que tuvo muchos problemas en salir adelante porque tuvieron muchos problemas de vídeo y en la primera parte de la barriga de estas papayas se puede ver que el contenido en sólidos solubles fue muy bajo. Entonces, aunque se hizo el ensayo completo, realmente para el agricultor un inadecuado manejo o la entrada de una plaga puede hacer que toda esa fruta de esos meses o un mes anterior, mes posterior, hasta que se recupera la planta, tenga un contenido en sólidos solubles totales tan bajo que impida su comercialización o que no debería comercializarse porque la producir es una bajada en la calidad y como si dijéramos, en lo que el consumidor piensa de la papaya española.
cuanto al porcentaje de enfermos, pues también se observó que rondaban alrededor del 41, 33, entre un 31, entre un 33 y un 58% de fruta enferma. En el ensayo que comentó Virginia, la mayor porcentaje de enfermos que tuvimos en Canarias posiblemente fue debido a que nos pilló el estado de alarma y la fruta no se podía traer. Entonces la fruta tardó más tiempo, se utilizaron cajas no apropiadas y cuando llegó la fruta al laboratorio no estaba en las condiciones más ideales. Por eso es muy importante tener en cuenta que todo lo que se haga en campo tiene que tener unas buenas condiciones en el empaquetado y luego en su comercialización para evitar deterioros de la fruta antes de llegar al consumidor. Como conclusiones finales podemos comentar que es necesario mejorar las condiciones de cultivo para que el contenido en sólidos solubles totales mejore, sobre todo en aquellas zonas como ANECOP que sufren temperaturas más extremas. La variedad que mejor se comportó en Almería respecto al contenido en sólidos solubles totales fue Caballero, mientras que en Canarias todas las variedades mostraron valores superiores a los 10 grados Brix. La dureza del fruto y la firmeza de la pulpa fue muy semejante en todas las variedades cuando llegaron a punto de consumo. El contenido en vitamina C se mantiene en los frutos recolectados con el 75 y el 100% y se incrementa en los recolectados al 25 y 50% cuando ya llegan a punto de consumo. Los catadores valoraron las papayas de Bonagrica muy positivamente, sin encontrar prácticamente diferencias entre ellas cuando se recolectaron los distintos estados de madurez. Y las variedades más apreciadas fueron Sweet Mary, Sweet Sense e Intensa. Los catadores no comprarían las variedades Caballero y Uve cuando se recolectan con un 100% de color. Y creo que hasta aquí está la presentación. Muy bien, Gloria. La verdad que tengo que decir que antes del seminario decía que teníamos que ser, pues ajustarnos bastante al tiempo y vamos, si lo intentáis hacer mejor no lo conseguís porque habéis clavado todos los tiempos sin ningún problema. Era importante porque a las 7:30 tenemos que dejar el webinar. Bueno, pues pasamos al turno de preguntas. Yo en primer lugar quería comentar que bueno, después de estas 3 sesiones de webinar que hemos tenido en las que hemos querido presentar un avance de los resultados de este grupo operativo, de este proyecto que ha estado en marcha durante prácticamente 2 años. Es una cosa que ha durado desde que se generó y creó el grupo hasta la fecha de hoy, pues llevamos trabajando más de 3 años y medio, más luego pues toda la experiencia previa que se ha ido aglutinando en los diferentes centros de investigación que llevamos ya más tiempo trabajando con la papaya. Comentarles que el grupo operativo tiene una página web. Mi compañera Irene pondrá ahora en el chat, si no lo ha hecho ya, un enlace para la página web, ya está puesto ahí, en el que pues vamos a subir pues, las presentaciones que se han realizado, se van a subir también las grabaciones y vamos a ir subiendo pues, toda la información que se vaya generando. Pues también os comento que pues se ha hecho un esfuerzo en procesar la información. Esta parte de post cosecha, por ejemplo, pues son datos que se estaban tomando hasta antes de ayer y se ha hecho un esfuerzo de procesado para hacer este primer volcado de información y datos, pero de una forma más sosegada iremos procesando la información, iremos sacándole más partido, iremos pues, sacando más conclusiones para trasladarlas y un buen punto de encuentro puede ser esa web donde vamos a ir subiendo pues, toda la información, tanto la que se ha generado anteriormente por los diferentes grupos como la que se va a seguir generando con el trabajo que nos queda por hacer, no todavía. Además, también quería darle ahora un poco la palabra, antes de empezar con el turno de preguntas, a Julián Cuevas, que es profesor de la Universidad de Almería y catedrático, profesor, y ahora es el convener del próximo Congreso Internacional de Papaya, que se va a celebrar en Almería el próximo mes de mayo. Y bueno, quería darle un poco la oportunidad de que promocione en este foro el congreso del que esperemos que se desarrolle. Si está por ahí.
sé si está por ahí, pero comentarles que eso, que tenemos previsto organizar el sexto Congreso Internacional de Papaya. El anterior se organizó en México y bueno, Julián presentó la propuesta para organizarlo en Almería. Pensábamos que era una oportunidad para que pues, de otros países conocieran un poco lo que es nuestro modelo de producción en hortícolas, ¿no? Y sobre todo, pues cómo esto ha ayudado a desarrollar esta forma de producir papaya en invernaderos que también se está adoptando en Canarias. Va a ser del día al 14 de mayo, si todo sigue, bueno, no sabemos cómo evolucionará el tema del COVID, pero bueno, en principio está previsto para esas fechas. No sé si Julián estás por ahí, ¿quieres añadir algo más? Sí, nada, se cayó la La conexión conexión. Bueno, y bueno, pues nada, no te he podido escuchar porque, como digo, se ha caído, pero bueno, gracias por dar la oportunidad para invitar a todos los asistentes a participar en este simposio de papaya, que yo espero que represente una muy buena oportunidad para contrastar dos sistemas de producción muy diferentes, sistema tradicional de cultivo al aire libre con el sistema más tecnificado en invernadero. Yo creo que representará una ocasión para compartir conocimientos, establecer contacto y amistad. Y bueno, claro que en los últimos 10 años en Almería se han producido avances muy notables en lo que es el cultivo protegido de papaya, un sistema que es relativamente ajeno a otras zonas productoras, pero que nosotros podemos aprender mucho, desde luego, del cultivo que se lleva a cabo en México o en Brasil, desde luego, en especial en todo el tema de plagas, enfermedades y fisiopatía, a las que le dedicamos una sesión completa. Sería muy importante, porque la gente tuviera la inquietud el programa ya está establecido, esperamos que se mantengan las fechas en el mes de mayo, quizás coincidiendo con la InfoAgro Exhibition, es posible que se retrase a final del mes de mayo, estamos en negociaciones con la ISHS y, como digo, pues un ambiente más relajado y con la participación de todos en un simposio que además tendrá traducción simultánea entre el castellano y el inglés. Pero que reitero la invitación para que todos acudan y podamos disfrutar de este tiempo. Yo por mi parte nada más, Juanjo, que lamento que se me gracias. haya caído la No, conexión pero justo en el momento. justo has dicho muchas cosas que yo no había aportado. Yo simplemente había hablado del evento y de bueno, de la importancia o el interés de eso, de mostrarle a otros países el modelo de producción hortícola Sí, con la papaya, ¿no? Bueno, y no pasamos al turno tanto. de preguntas. Por aquí hacían algunas preguntas. Una de ellas la hacía Nicolás Juste, que me suena, este hombre me suena de algo. Dice, ¿cuál puede ser el motivo de la diferencia de peso entre las distintas variedades según la zona de producción? Cualquiera de vosotros de los que estáis por ahí podéis contestar, Vanessa, o sea, perdón, Gloria, bueno, Vanessa si quisiera, ¿no? Gloria o cualquiera de los ponentes. Bueno, pues nada, contesto. Yo creo que vamos, lo que se está viendo es que la fruta siempre, nuestra experiencia es que la fruta de invierno o la primera de primavera es mayor, es siempre más grande, y luego ya cuando va acabando esta primera barriga o la barriga, ya la fruta empieza a ser más pequeña. Entonces yo creo que eso es el por qué es, no sé exactamente, pero eso sí es lo que reflejará esta diferencia de Canarias, de la fruta de Conagricán, que ya era terminando, que ellos llevaban más tiempo recogiendo, que estaban terminando esta barriga. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre por qué ellos tenían esa fruta más pequeña y la nuestra era algo más grande todavía. Porque a día de hoy la que se está recogiendo actualmente en Anecop todavía ya tiene unos pesos bastante inferiores. Sí, estacionalmente hemos visto que ocurre eso, siempre las primeras papayas son más grandes, por ahí por el chat también
Julián había contestado que hay una relación muy, vamos, está comprobada que hay una relación entre el tamaño de la flor y el tamaño del fruto. Y posiblemente, pues bueno, durante la primera parte de la barriga tenemos menos flores y más grandes, y luego conforme va desarrollándose la papaya y el cultivo, las ramilletas florales tienen más flores y el tamaño de las flores son más pequeñas. De hecho, pues una de las prácticas que se realiza en algunas variedades que se sabe que tiene un tamaño elevado es eliminar las flores rey, que son más grandes, para que flores que hay a continuación más pequeñitas tengan un poquito menos de tamaño. Y hay un efecto, sí, claramente estacional, aparte de luego, pues, de como se mostró también en resultados previos, que hay variedades pues, que tienen una mayor estabilidad en cuanto a pesos, como puede ser caballero, como puede ser variedades de tamaño más pequeño. También creo recordar que Juve era más o menos estable, y por ejemplo Intensa pues sí tenía tamaños muy gruesos al principio y luego pues, más pequeños al final, ¿no? Más preguntas por ahí. Aquí había una pregunta también de Nicolás, que hablaba de cuáles eran las principales preocupaciones o reclamaciones que se reciben por parte de los comercializadores en cuanto a la calidad del fruto cuando llega a destino. Esa, Armando, a lo mejor puedes contestarla tú bastante bien, ¿no? Que es tu día a día, creo. Sí, pues bueno, a nivel comercial, pues yo veo 4 grandes puntos para mejorar en el tema de las calidades. El que más me preocupa, pues es el tema del oidio que se ha mencionado. Ahí realmente, pues tanto a nivel del productor, porque bajan los aprovechamientos y son menos kilos por hectárea que está recibiendo, y también, sobre todo a nivel comercial, por la pérdida de prácticamente un mes de calendario, porque con el problema del oidio, pues prácticamente el mes de julio lo estamos perdiendo a nivel de comercialización. Y luego, pues la mancha térmica es el segundo punto que más quebradero de cabeza nos da. Sobre todo el consumidor europeo, que hemos visto que está muy acostumbrado a la papaya de Brasil, que es más limpia de piel, pues es difícil a veces el transmitirle el que la mancha térmica pues no afecta a la calidad interna de la papaya. Y bueno, el tercero, la semilla blanca, pero que ya parece que lo tenemos más controlados. Y el último, que no es el menos importante, el tema de los bricks, que ahí es importante pues ofrecer una papaya de calidad para que el consumo se desarrolle. Muy bien. Bueno, no sé si queréis alguno lanzar algún mensaje de cara a que esto continúa, ¿no? Que esto no se termina con este proyecto. Tenemos que seguir trabajando y se nos abren nuevos horizontes. Yo el tema de la mancha fisiológica, ¿no? Como dices tú, la mancha térmica, pues entiendo que es un problema que tenemos, que bueno, incluso las papayas que vienen de fuera también tienen esas motitas, a veces no tan marcadas como las nuestras, y hay un tema varietal importante. Hay un tema de gestión de clima también importante, pero yo creo que ahí, de cara a la promoción, tenemos que hacer algo parecido a lo que desde Canarias han hecho mucho antes con el plátano, ¿no? Que tenía unas motitas negras y eso pues no era casi una forma de distinguir ese plátano de calidad del plátano que venía de fuera, ¿no? Pues con la papaya tenemos que hacer lo mismo, intentar que eso quizás sea una marca de calidad, y de hecho por ahí hay algunos estudios que indican incluso que las motitas hacen que los contenidos, por ejemplo, en vitamina C sean superiores a las que no tienen motitas, y cosas así que yo creo que se pueden aprovechar. Pero siempre, claro, partiendo de la base de un producto porque tenga unos estándares de calidad mínimos. Es decir, que lleguemos a ese brillo, que lleguemos a esa calidad, y que las motitas pues sean algo que cuando el consumidor la pruebe se dé cuenta y que sea anecdótico. Eso es tarea ardua y difícil que le toca sobre todo a los que tenéis que todos los días defender el producto. Bueno, yo, Juanjo, me parece que ya va a acabar porque son las 7:30, pero Sí, si me permite claro. 20 segundos, la semana pasada alguien hizo una observación acertada, que no conseguíamos elevar los grados BRICS, que para mí ha sido siempre la gran preocupación. Está claro que el descenso en grados BRICS no tiene que ver con las temperaturas contemporáneas en el momento de recolección, porque con las temperaturas actuales
incluso meses previos, y los grados Brix no levantaban. No tiene mucho que ver con las temperaturas durante el periodo de maduración. Tiene que ver, y bueno, tú presentabas datos de que tampoco los cambios en los marcos de plantación conseguían la radiación, tampoco fotosíntesis, tampoco. O se apuntó que es un tema varietal que tenemos que trabajar, probablemente a partir de ahí se pueda obtener algún resultado. Y yo, que siempre he defendido que se recoja fruta bastante avanzada, pues después de los datos que se han presentado hoy, tampoco parece que levantemos mucho, apenas medio punto, como mucho un punto de grado Brix. Hay que trabajarlo, porque yo creo que quizás este año no ha sido el mejor, pero hay que trabajarlo para intentar conseguir llegar a 10 grados Brix. Y ahora mismo yo no veo claro el camino. Quizás un rayado o un anillado, que en otros frutales da resultados, se pueda. No es un tema de fotosíntesis, no es un tema de temperatura, es un tema de transporte de los azúcares fotosintetizados, pero sigue siendo complicado, ¿eh? Sí, porque además, de hecho, no sé si recuerda, Julián, había una gráfica en la que se mostraba la evolución de las 4 variedades, las 4 ubicaciones, y en todos los sitios había un punto, a lo mejor no coincidía exactamente en el tiempo, pero se veía como había un pico de la curva hacia abajo, como una especie de V, en un momento concreto, que probablemente coincide además, por desgracia, con uno de los picos de más producción, ya tanto en el norte de la isla como en el sur, como en el levante, como en el poniente. Es decir, que hay, como tú dices, un momento previo cuando esa fruta se está formando, que probablemente lo que estás comentando, ¿no? Que hay un tema de que, bueno, le podemos dar abono por el suelo, le podemos dar un poquito más de luz, le podemos dar, pero la planta pues no tiene condiciones para mover esos fotoasimilados, para llevarlos al fruto, y es complicado. Pero bueno, está bien que hay más retos, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, tenemos que terminar a las 7:30. Para mí y para todos nosotros ha sido un placer contar con vosotros, que veo que ha habido bastante fidelidad a la hora de los 3 webinars, y hemos estado en torno a las 50 personas casi en todo momento. Y bueno, simplemente por recordaros que seguimos trabajando en Papaya, que estamos ahí, y que, bueno, a través de la web, y si os interesa en el congreso, pues podremos seguir, y bueno, en nuestras estaciones experimentales, los centros de investigación, en fin, yo creo que seguiréis oyendo hablar de lo que seguimos haciendo en Papaya, ¿no? En los diferentes centros. Y muchas gracias a todos. Un cordial saludo y buenas noches o buenas tardes.